Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quisiera de una manera muy breve, y una vez más les pido muchas disculpas por mi voz, pero quisiera de una manera breve considerar este pasaje a través de tres encabezados principales, y principalmente mi intención es que podamos reflexionar y pensar en la gloria de nuestro Cristo encarnado. Hoy, como cada semana, tenemos el privilegio de celebrar la cena y de volver a pensar en lo que ese sacrificio significa para nosotros. Quiero invitarles a que pensemos, en primer lugar y de una manera breve, en la afirmación de su encarnación. En segundo lugar, las razones de su encarnación. Y en tercer lugar, el propósito final de su encarnación. En primer lugar, la afirmación de su encarnación se encuentra en los versículos 14, la primera parte, y en el versículo 16. Quiero que escuches otra vez con mucha atención qué es lo que dice este pasaje. El versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente, escucha esta palabra, participó también de lo mismo. El versículo 16 dice: porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y el versículo 17 dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Amados hermanos, amada iglesia, este texto o estos versículos que hemos leído contienen tres expresiones que nos ayudan a entender la gloriosa encarnación de Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas tres palabras? La primera es la palabra participó. Participó. Esa palabra es la palabra griega koinoneo, de donde viene la palabra que conocemos, koinonía, y significa el hecho de tener algo en común con los demás. Cuando tú tienes koinonía con otros, estás compartiendo o disfrutando algo con otros. Esto es usado en diferentes contextos, sea bueno o sea malo, pero se utiliza también, por ejemplo, en la Biblia, en el hecho de decir: no participes de sus malas obras, lo cual implica no tengas parte con ellos, no tengas nada en común con ellos en eso malo. Con respecto a Cristo, se utiliza para hablar de su encarnación, y dice que Él participó de carne y sangre con los hombres. ¿Qué significa eso? Significa que Él tuvo en común con nosotros el ser igual a nosotros. Cuando interpretamos la Escritura con la Escritura, nos damos cuenta de que participar en la carne y la sangre significa haber tomado sobre Él mismo la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades concomitantes,
aunque sin pecado. Estoy citando las preciosas palabras de nuestra confesión de fe al hablar de qué significó esa encarnación. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza, pero Él también tomó sobre sí las debilidades concomitantes o que acompañan a esa naturaleza. En otras palabras, Él se encarnó y su humanidad fue una verdadera humanidad en todas sus propiedades y debilidades, pero sin pecado. ¿Qué significa que Él tuvo todas las propiedades esenciales de los hombres? Bueno, significa que tuvo un alma y un cuerpo humanos reales. En la historia, los problemas con respecto a la cristología siempre tuvieron que ver con cosas relacionadas con negar su divinidad y decir que simplemente era un hombre, y otros con negar su humanidad y decir que Él no fue en realidad un hombre. Pero la Biblia nos enseña que Él fue verdadera carne y sangre, se hizo un hombre como nosotros. Pero aquí viene una frase importante que yo quisiera llamar la atención de todos ustedes. La confesión de fe utiliza esta expresión: tuvo las debilidades concomitantes de nuestra naturaleza. ¿Qué significa eso? Significa que hay ciertas debilidades que no son pecado, pero que son producto de haber sido hecho hombre. ¿Cómo qué? Como el cansancio, como el hambre, como el estar limitado. Permíteme, por favor, leerte lo que dice la exposición de Benjamin Beddome, uno de los bautistas particulares, cuando en una de las preguntas con respecto a la humanidad de Cristo, él explicó lo que significa esta humanidad con las siguientes preguntas. ¿Sufrió Cristo las miserias de esta vida? Él responde, sí, Él fue un varón de dolores. Luego pregunta, ¿fueron sus tentaciones una dificultad para Él? Y Él responde, sí, porque Él mismo padeció siendo tentado. Y luego dice, y Él sufrió el hecho de que tuvo poco éxito, refiriéndose a su ministerio, a su trabajo. No hubieron miles de personas. De hecho, los pocos que lo siguieron fielmente en algún momento simplemente se fueron. Él sufrió el no haber tenido éxito. Sí, dice Marcos 3:5 que Él fue entristecido por la dureza de los corazones de los que lo escuchaban. Él sufrió las penas de sus amigos. Sí, porque dice que cuando vio a María llorando, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Él también sufrió contradicciones de parte de sus enemigos. Sí, Él soportó la hostilidad de todos aquellos que estaban en contra de Él. Él tuvo y sufrió oposición contra la doctrina que predicaba. Sí, decían, entre muchas de las cosas que decían de Él, que Él hacía que la gente se extraviara a través de sus enseñanzas. Él sufrió calumnias, aún en medio de hacer las cosas bien. Claro que sí, le dijeron que Él expulsaba demonios en el poder de Belcebú. Fueron tergiversadas sus mejores acciones como hombre. Sí, dice que le decían con mucho desprecio, miren ahí a ese hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudador de impuestos y pecadores. ¿Qué significa que nuestro Cristo tomó las debilidades concomitantes de nuestra naturaleza? Que siendo hombre, padeció las mismas miserias que nosotros padecemos en esta naturaleza. Él es un verdadero hombre. Él se hizo verdaderamente carne. Y esas son las cosas gloriosas, milagrosas de presentar o pensar en la encarnación. Pero hay un segundo término importante. Es el término ayuda. En nuestro pasaje, el término ayuda dice que Él no vino a ayudar a la descendencia de los ángeles, sino que vino en ayuda a la descendencia de Abraham. Y eso significa
que Él tuvo interés en. El uso de este término podría ser traducido como tomar. Es decir, Él quiso tomar a la descendencia de Abraham y no a la descendencia de los ángeles. Él tomó a esta descendencia y eso implica una decisión. Implica que no fueron los ángeles, no fueron otros seres, fueron los hombres. Y podemos decir, los ángeles en un estado superior a nosotros no fueron en quienes Él mostró su interés, sino que fue los hijos de los hombres. Con toda nuestra debilidad, con todo lo que somos, Él decidió tomar la descendencia de Abraham a los hombres para poder hacerse como ellos. Hermanos amados, esto significa humillación. Quizá hay muchas ideas en la mente cuando uno piensa de qué significa esta humillación de Cristo. Cuando habla de que Él se tomó la forma de hombre, habla de humillación porque hay un contexto importante en esta carta de Hebreos mostrando la distinción entre la superioridad que tienen los ángeles y por qué Él, no tomando forma de ángel, decidió tomar la forma de un hombre que es inferior. Eso es una humillación. Quiero mostrarles una vez más estas palabras maravillosas en el Catecismo Bautista y la exposición que hace Bedón. La pregunta 30 del Catecismo Bautista dice esto: ¿en qué consistió la humillación de Cristo? El Catecismo responde: la humillación de Cristo consistió en haber nacido y haberlo hecho en una humilde condición, nacido bajo la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la maldita muerte de la cruz, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. 8 cosas en las que nos descubre qué significa esa humillación. Permíteme pensar en 4 de estas humillaciones. La primera, la humillación tiene que ver con el hecho de haber nacido. El simple hecho de haber sido puesto y haber tomado esa humanidad como un simple hombre y nacer como un hombre ya es una humillación. Él tomó la forma de siervo, pero no solo eso, es que tú puedes nacer en la tierra y podemos decir que se puede hacer una distinción entre nacimiento y nacimiento. Hay algunos que nacen en una cuna de oro y su nacimiento es un nacimiento que no es tan difícil. Pero Él no vino a nacer en una cuna de oro. Él nació en una condición pobre. No solo se humilló al hacerse hombre, se hizo de la clase social más baja de todos los hombres. Luego también fue y se humilló al haber nacido pobre en un lugar pobre. Porque aún hoy, dentro de la justicia que los hombres hacen, personas con una condición muy pobre pueden nacer en los mejores hospitales de una ciudad. Pero Él se hizo hombre, nació en una condición pobre, en un lugar muy pobre. Pero también no solamente nació en una condición pobre, en un lugar pobre, sino para vivir una vida pobre. ¿Se acuerdan la expresión que el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el énfasis? Que no había nada que Él pudiera tener humanamente. Hermanos amados, ¿por qué se hizo así? ¿Por qué se humilló así? ¿Sabes por qué? Porque no existe nadie de todos los que me pueden oír que pueda decir: Él no se hizo semejante a mí. No importa quién seas, no importa si tu condición económica no es buena, no importa el sufrimiento o el tipo de vida que tengas, Él se puede identificar con todos,
Por eso se hizo como se hizo y se humilló hasta lo más bajo, para que no exista nadie que esté por debajo de Él. Se hizo en la condición más humilde, para que aún el más humilde pueda encontrar en Él su semejanza y pueda ser identificado con Él. Él tomó la forma de un hombre y se hizo como nosotros. Finalmente, hay una tercera palabra que es hecho semejante. Hecho semejante, como dice en el pasaje, fue hecho semejante a sus hermanos en todo. El puritano John Owen dijo de esta frase: semejante a ellos en todas las formas. Esta expresión muestra identificación en el contexto de algo que era necesario. Él tenía que hacerse como nosotros. Hermanos, estas verdades maravillosas de la humanidad nos muestran que Él fue un hombre como nosotros para identificarse con nosotros, para poder participar con nosotros de esta humanidad, para poder cumplir un plan esencial que fue la razón de su encarnación. Eso me lleva a mi segundo punto en esta tarde. ¿Cuáles fueron las razones de su encarnación? ¿Cuáles fueron esas razones? Bueno, nuestro texto dice que Él vino para morir. ¿Para qué se hizo como nosotros? Para morir. El texto dice para anular mediante la muerte. Él nació bajo la ley. Él fue circuncidado al 8º día para poder mostrar que estaba bajo la ley. Y Él guardó la ley a la perfección. Pero aún así murió con la maldita muerte de la cruz, como si hubiera sido el peor de los quebrantadores de la ley. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para poder anular esa condenación en nuestra contra. Se hizo hombre para morir. Esto fue una parte importante de su humillación. Pero también dice el texto que se hizo hombre para anular aquel que tenía el poder sobre la muerte. Es decir, anular el poder del diablo bajo el cual nosotros nos encontrábamos. En cierta ocasión, el Señor Jesús está hablando y de pronto lo acusan de haber sacado a los demonios en el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el Señor Jesucristo utiliza una lógica muy sencilla. ¿Qué reino se divide contra sí mismo puede perseverar? Ninguno. No tiene sentido que si yo he venido en el poder de Satanás, yo mismo venga a echar afuera a Satanás. Eso no tiene sentido. Yo no vengo en el poder de Satanás. Y él utiliza esta ilustración como la ilustración del hombre fuerte, que para poder saquear su casa, primero tienes que venir, atar a ese hombre fuerte y luego sacar los tesoros de su casa. Él dice, para eso yo he venido. El hombre fuerte es Satanás. Las almas estaban amarradas, llevadas por la corriente de este mundo. Y Él vino a través de su ministerio a atar a Satanás para que a través de esta atadura pudiera vaciar todos esos tesoros de su casa, de manera que se pudiera edificar la gloriosa iglesia. Nadie más podría haberlo hecho. La grandeza de nuestro enemigo demuestra la grandeza de nuestro Salvador. Satanás es un enemigo digno de ser temido, pero nuestro Cristo es mayor. Y Él vino para anular a aquel que tenía el poder de la muerte. Y el texto dice, es decir, el diablo. Pero en tercer lugar, dice que no solamente vino a morir, no solamente vino a anular el poder de la muerte, sino que vino a librar a su pueblo de la esclavitud y el temor a la muerte. Hermanos, qué glorioso Salvador tenemos. Qué gloriosa es la salvación que tenemos. El Rey de Reyes, el dueño de todo, entregando su vida para que su pueblo pueda ser liberado. La forma en la que Él nos libró fue entregándose a sí mismo para que Él tuviera que sufrir
lo que nosotros teníamos que haber sufrido, para que en Él se cumpliera la maldición de la ley, de manera que nosotros tengamos libertad por causa de su sacrificio. No hubiera sido posible si Él no se hubiera hecho hombre, si Él no se hubiera hecho semejante, si Él no hubiera tomado parte con nosotros. Se hizo como uno de nosotros para librarnos de la esclavitud y del temor a la muerte. Por el hecho de que Él se hizo hombre, hoy nosotros podemos disfrutar de esta gloriosa vida en Él. Amén. En tercer y último lugar, hemos visto la afirmación de su encarnación. Se hizo como nosotros. Hemos visto las razones de su encarnación. Y ahora veremos el propósito final de su encarnación. El texto dice que era necesario. Él tenía que hacerse semejante a nosotros. Él tuvo que hacerse como nosotros con un propósito final, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hermanos, el hecho de que Él se hizo como nosotros implica que Él se hizo como nosotros para poder entendernos a nosotros y poder llevarnos hacia donde Él quiere que nosotros estemos. Cuando nosotros pensamos en este concepto bíblico de que un sumo sacerdote era un hombre en representación de los hombres que tiene que ver con Dios, y nosotros pensamos que todo lo que el Antiguo Testamento mostró era simplemente para mostrar lo que Cristo iba a hacer con excelencia. El sumo sacerdote era un hombre, pero que tenía que tratar con Dios directamente en representación de los hombres. Cristo fue un sumo sacerdote y es el sumo sacerdote por excelencia. Él hizo propiciación por nuestros pecados, poniéndose delante de Dios para poder oficiar a nuestro favor. Pero también se pone delante de los hombres para poder identificarse con esos hombres. Hermanos, Cristo fue tan hombre que aun cuando uno considera cada cosa que Él padeció por nosotros, uno puede ver cómo se identificó y se quiso identificar. Una de las cosas que llama mi atención en el Catecismo de Vedom es cuando él expone el hecho de que Cristo en su humanidad sufrió en la cruz. Y la forma interesante en que lo hace es que dice, por ejemplo, Él sufrió en el sentido de la vista. ¿Cómo? Dice que cuando estaba colgado en el madero, personas venían y Él veía cómo meneaban su cabeza. Él sufrió en el sentido del oído, porque sus oídos estaban todavía vivos cuando escuchaba a la gente decir: a otro salvó y no se puede salvar él mismo. Ah, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Eso lo tuvo que oír. También tuvo que usar el sentido del olfato. Y Vedom dice, él estaba ahí en el Gólgota, que no por nada se llamaba el monte de la calavera, donde acostumbraban a poner personas para que murieran crucificadas. Seguramente había olor a muerte, pero también en el sentido del tacto. Sus manos fueron atravesadas por clavos y sus pies también. Y también en el sentido del gusto, le dieron vinagre para que probara. Y cuando uno piensa, era tan hombre que sus 5 sentidos estaban comprometidos mientras sufría en la cruz. Tan hombre que miraba, oía, sentía, percibía como tú y como yo. Tan hombre para poder identificarse con cualquiera de los hombres que lo mirara a él por medio de la fe y pidiera perdón por sus pecados. Ese Cristo glorioso es al que nosotros estamos celebrando y adorando cada vez que nos reunimos. Ese Cristo que es hombre. Quiero que me permitas concluir en esta tarde
dándote 3 aplicaciones prácticas a nuestra vida. La primera, su humanidad, el hecho de que Cristo se hizo hombre, nos debe llevar a adorarlo por su inmensa humillación. Señor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué los hijos de Adán y Eva? ¿Por qué quisiste identificarte como uno de nosotros? Y no solo eso, no solo te identificaste como uno de nosotros, sino como el más bajo, el más pequeño, el más insignificante entre nosotros, para que no haya una sola persona de la tierra que sienta: Él no entiende lo que yo vivo, Él no sabe quién yo soy, Él no sabe lo que es ser humilde, Él sí que lo sabe. Y su humillación debe llevarnos a adorarlo. En segundo lugar, su humanidad nos debe dar ánimo en medio de las pruebas, porque dice que Él fue tentado en todo. Cuando tú estás sufriendo, llorando, de rodillas, derrotado, tú no tienes un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Tú tienes uno que sí puede hacerlo. Tú tienes uno que entiende y sabe nuestra miseria, porque Él mismo quiso abrazarlas en su alma. Él sí sabe lo que es la miseria humana. Él sí sabe lo que es. Por eso nosotros podemos encontrar paz. A veces cuando tú pides un consejo, lo primero que alguien te dice es: hermano, te agradezco por tu confianza. La verdad es que no puedo llegar a entender lo que tú estás sintiendo, porque nunca he pasado algo así. Con Cristo eso nunca es así. Con Cristo eso no es algo que Él puede respondernos, porque Él sí que nos entiende, sí que sabe, porque Él sabe lo que es la miseria humana. En tercer y último lugar, su humanidad nos debe llevar a tener esperanza, porque hoy seguimos teniendo a un hombre que es Dios también, pero hombre, parado delante de Dios e intercediendo por nosotros, al igual que lo hacía el sumo sacerdote. Amados, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nuestro sumo sacerdote, aquel que se hizo uno con nosotros, aquel que participó y se hizo nuestra semejanza, para que Él pudiera pararse e interceder por aquellos que Él representa. Si Él se hubiera hecho un ángel, Él quizás hubiera sentido misericordia, pero no hubiera podido interceder, porque no seríamos de su familia. Pero se hizo hombre, y porque somos como Él, Él puede pararse y decir: Padre, mírame a mí y ten misericordia de ellos. Gloria al Señor por nuestro Cristo encarnado. Gloria al Señor por este día en el que el mundo está celebrando la resurrección. Nosotros la celebramos cada semana, así como celebramos su humanidad. Se hizo hombre para que tú puedas identificarte con Él, para que Él pueda identificarse con nosotros, para que tengamos esperanza y para que podamos adorarle. Amén.